En tanto, la abanderada de la coalición por la Ciudad de México al frente, Alejandra Barrales, señaló que devolverle la vocación hídrica a los terrenos que va a dejar el actual aeropuerto de la Ciudad de México es la única oportunidad de evitar que colapse la capital del país. Dijo que buscará que este espacio pueda alojar una segunda ciudad universitaria cuya matriculación estará a cargo de la UNAM. También talleres para cultura y deportes, así como viviendas y un desarrollo ecológico que se convierta en el segundo pulmón de la ciudad después de Chapultepec. Se trata, afirmó, de un proyecto que necesita más de 6 años para consolidarse. Sin embargo, señaló que será durante su administración cuando se sienten las bases para este gran desarrollo que va a estimular la economía de la zona oriente. Así lo dijo. Esta presentación, que lo que buscamos con ella es justo el que podamos visualizar cómo es que contemplamos esta nueva Ciudad de México. Reitero, tomando como punto de partida la zona oriente de la ciudad como el nuevo polo de desarrollo económico para nuestra ciudad. Y aquí es muy importante el reconocer que el cambio de fondo que nosotros estamos planteando es cómo hacemos del viejo aeropuerto el nuevo pulmón para la zona oriente de la ciudad. Miquel Arriola, candidato del PRI a la jefatura de gobierno, presentó este lunes su plan de cultura 2018-2024. Dijo que por la vasta riqueza arquitectónica, literaria, pictórica, musical, teatral, cinematográfica y gastronómica, la Ciudad de México merece ser reconocida como una de las capitales culturales del mundo. En este sentido, propuso duplicar el presupuesto asignado a este rubro, pues explicó que actualmente las actividades culturales aportan el 7.4% al Producto Interno Bruto de la capital. Además, sostuvo que se requiere un proyecto articulado en el que se contemple el fomento a la lectura, la cultura y las artes desde todos los niveles educativos. En conclusión, la Ciudad de México cuenta con una amplia riqueza cultural que no se ha preservado ni promovido adecuadamente, a pesar de su relevancia y su beneficio, pues la cultura tiene que retomar el papel central que cualquier capital necesite. Por su parte, la aspirante por el partido Nueva Alianza, Purificación Carpinteiro, se reunió con representantes de la comunidad de la diversidad sexual para firmar la agenda legislativa para un México más incluyente y justo. El documento consta de 78 temas donde se impulsa el reconocimiento y se garantiza el ejercicio pleno de todos los derechos humanos de las personas desde una perspectiva de justicia social. El eje de la agenda se basa en la tolerancia que renuncia a las descalificaciones de raza, de género, de diversidad sexual, edad, cultura, religión, discapacidad, origen, condición económica, política y social. Quienes tampoco tuvieron actividades públicas este lunes fueron la abanderada del Partido Verde Ecologista de México, Mariana Boy, y el candidato del Partido Humanista, Marco Rascón. Y la aspirante por la vía independiente a la jefatura de gobierno, Lorena Osornio, sostuvo hoy una reunión con autoridades escolares de la Universidad Anáhuac. Ahí escuchó las preocupaciones en torno a los temas de seguridad, movilidad y empleo de la comunidad universitaria, a lo que respondió con sus propuestas de gobierno: capacitar a todas las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública para que la ciudadanía tenga una atención expedita, trabajo en materia de rehabilitación de todas las arterias de la ciudad para que estén bien pavimentadas y apoyo a egresados con vinculación a empresas para que les permitan acceder a su primer empleo. Ahora vamos al resumen de las actividades que realizaron los candidatos a la silla presidencial. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, estuvo de gira por Huejutla, Hidalgo, donde prometió que de ganar las próximas elecciones del 1 de julio, reabrirá la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, mejor conocida como el MEXE. De igual forma, aseguró que fortalecerá la educación pública y dijo que no se van a cerrar más escuelas normales en el país. Por su parte, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estuvo de gira por Aguascalientes, donde se comprometió a corregir la reforma educativa ante cientos de simpatizantes reunidos en el Centro de Convenciones de Aguascalientes. En tanto, el candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade,
estuvo en Irapuato, Guanajuato, donde se comprometió a no dar marcha atrás con la reforma educativa y a combatir la inseguridad, así como construir redes de transporte seguro y la creación de un hospital y una preparatoria en Irapuato. Mientras que Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de la República, no tuvo actividades públicas este lunes debido a que se reúne con su equipo de campaña con el fin de prepararse para el segundo debate presidencial. Por último, Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia de la República, se reunió con mexicanos de diversos movimientos y organizaciones de migrantes y deportados de Estados Unidos. Dijo que su propuesta en la materia es diseñar políticas de apoyo para estos mexicanos, así como para los deportados, pues mandan millones de dólares en remesas y deben recibir un beneficio. Héctor Mendoza, 21 Noticias. Mire, el segundo debate presidencial a realizarse el próximo domingo 20 de mayo en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, será iniciado por la candidata independiente Margarita Zavala y concluido por el también independiente Jaime Rodríguez Calderón. Así lo definió el sorteo realizado por el Instituto Nacional Electoral. La primera aparición será de Margarita Zavala, seguida de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón, mientras que las conclusiones serán en el siguiente orden: Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón. Escuchemos más al respecto. Los temas del debate son comercio, inversión, seguridad fronteriza y migración. Son temas que están interconectados, que forman que tienen una enorme relevancia en las relaciones internacionales, pero particularmente en la relación bilateral de México con Estados Unidos. Vamos a una pausa, no se vaya, al regresar hay más información.